Pero antes de comenzar a hacer super actividad, chiquillos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Todos los que estén con micrófono, genial. Y los que no tengan micrófono, por favor, traten de conseguirse. Y si no, traten de estar en una zona de su casa en la cual no haya mucho ruido. Bueno, ahí el Lucas va a estar un poco más jodido, pero trata de subirle el volumen, ¿ya? Y por favor pongan atención al audio que van a escuchar a continuación, ¿ya? Espera un momento, voy a aceptar a la persona que está llegando. Leandro. Ya. Ya, chicos, atentos al audio, por favor. Ahí va, espérenme. Más. Pero Jorge, también me han contado. Credo in unum Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilum Daniel, Daniel, Cállate, ¿entiendes algo? cállate, que en la iglesia no se habla. Pero es que no entiendo nada. ¿Tú entiendes algo? No, yo tampoco entiendo nada porque el padre está dando la misa en latín. ¿Qué es eso? Latín, otro el idioma que hablan los romanos, por eso no se entiende nada. Pero ¿qué no estamos en la parroquia? ¿Dónde estamos? Sí, estamos en la parroquia, pero en la Edad Media, no estamos en nuestra época, acuérdate. Ah, ya, bueno, ya hay que escuchar. lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Ah, aire puro, aire fresco, los pajaritos cantando. Bueno, qué bueno que salimos de ahí, Jorge, de esa misa porque no entendía nada, yo tampoco, ¿ah? Bueno, yo entendía de que estábamos en una misa, pero yo veía... Es que en realidad ni siquiera el padre nos estaba mirando, Daniel, ¿no? Sí, Por eso estaba de espaldas, ¿no? es Sí, que sí. estaba de espaldas, claro, y entonces como que no... Igual, si escuchó algunos murmullos, pues no sabe que son los nuestros. No, no, ¿No? no creas, ¿ah? Porque los padres hablan varios idiomas. Acá tú sabes que en la Edad Media, aquí en la Edad Media, gran parte del conocimiento, ¿dónde lo encuentras? Justamente en las iglesias. Así que el cura te ha puesto que sabe hablar otro idioma aparte del latín, así que te ha entendido tus murmullos. Bueno, ha sido una pequeña travesura. Fue sin querer queriendo, o queriendo con querer. De todas formas, aprovechando pues de que estamos en Edad Media, oye, me he ¿Sí? enterado muchas cosas de cómo es la iglesia aquí en Edad Media y Ujú. solamente para contarte un poco, pues, ¿no? Debe ser diferente a la de nuestra época, me Sí, imagino. sí, es diferente, ¿no? Porque, no sé, yo estaba averiguando aquí cómo son las charlas para asistir a la primera comunión, ¿no? Ah, vas a hacer tu primera comunión. Qué bien, Claro, qué bien. el catequismo y todo eso, y y me miraron de pies a cabeza porque me dijeron, oye, ¿qué te pasa? No, no, acá no hay nada de eso. Y en Oh. realidad, lo que sí he encontrado es de que en Edad Media la iglesia prácticamente fue la única institución grande que logró ejercer su poder a lo largo de toda Europa, ¿no? Recordemos un poco que en Europa existían pues algunos reinos no tan fuertes, muy debilitados, muchísimos señores feudales y la única institución realmente fuerte, muy fuerte, era la iglesia. Tan es así que la iglesia poseía la tercera parte de los territorios que existían en el mundo católico, ¿no? En el mundo conocido. La tercera parte es un montón y además tú sabes que la vez pasada habíamos comentado pues de que en la época del feudalismo quien tuviera territorios tenía el poder. Y en este caso, por lo que cuentas, pues la iglesia tenía mucho, mucho poder y también teniendo en cuenta lo que comentamos también aquella vez, de que a diferencia de épocas un poco más recientes, pues los reyes no tenían el mismo poder absoluto que manejaban, ¿no? Ellos como que lo delegaban a sus señores, a sus vasallos y esto seguramente pues podía, entre comillas, ayudar pues a la iglesia a obtener más poder porque no estaban, digamos que enfrentados con el poder absoluto o real que provenía del rey o del emperador, sino que podían de repente tener más influencia sobre justamente los hidalgos, los vasallos, los señores
y pues con lo consiguiente que esto les ayudaba a tener este poder, pues que es del que estamos hablando. Claro, tan es así que la iglesia nombraba reyes, ¿no? Ujú. Para darnos un poco la idea de que la iglesia estaba por encima del poder de los reyes, que ya de por sí los reyes creían que sus poderes eran divinos, ¿no? Bueno, ahí viene todo, eso explica todo en realidad. Claro, entonces esa es la importancia o ese es el papel que cumple la iglesia en Edad Media, convirtiéndose también, como tú lo has dicho, en el centro de la vida intelectual, ¿no? Todo lo Ujú. que estaba ligado al conocimiento salía de la iglesia y solamente se respetaba lo que salía de la iglesia. Pero además, la iglesia ya en este entonces se organizaba en dos partes, tanto Así, a ver. en el clero secular y el clero Ujú. regular. A ver, si me dices esas palabritas, sí, secular, regular, ¿qué significa? Cuéntame. Bueno, el clero, en primer término, está referido pues a las personas que trabajan Claro, dentro de la iglesia, que son parte de la los iglesia. sacerdotes, digamos, claro. Claro. El clero secular se Ujú. refiere a a los miembros de la iglesia que dentro de sus funciones seguían teniendo contacto con todas las personas, con todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Estaban ahí pues los párrocos, los obispos, los arzobispos o el propio papa. ¿Por qué? Porque Ujú. ellos dentro de su función pastoral seguían teniendo contacto con las personas, conversando con ellos, realizando las confesiones, realizando las misas, etcétera, etcétera. Aconsejándolos. Claro que sí. Son lo que actualmente conocemos como padres, ¿no? Ah, ahí está el padre de tal, ¿no? De la iglesia. Claro. Pero por otro lado estaba el clero regular, que eran Ujú. las personas que pertenecían a la iglesia, pero que no salían nunca a la calle, ¿no? Ah. Estaban dentro de la iglesia, eran los monjes, ¿no? Ujú. Vivían una vida muy disciplinada, una vida alejada totalmente del mundo, y a eso se le denominaba el clero regular, ¿no? Y además ellos prácticamente tenían que cumplir votos de obediencia, de castidad y muchas veces de pobreza. Sí, uno de sus lemas me parece que es justamente de ellos, ora et labora, que quiere decir reza y trabaja, porque en eso es prácticamente en lo que se basaba su vida, ahí dentro pues de la abadía o del lugar del monasterio donde ellos vivían, justamente los monjes. Pero muy Sí. interesante, Jorge, ¿no? Ujú. Cómo se organizaba entonces la iglesia y cómo prácticamente eso se ha mantenido hasta nuestros días, porque aún encontramos pues a los monjes y también a los sacerdotes que están en las parroquias y que tienen cargos como obispos, arzobispos y todavía más. Pero Jorge, Ya, chiquillos. Eso era lo que quería que escucharan, ¿ah? Un audio, un podcast, en verdad, que está en Spotify sobre la iglesia en la Edad Media. Y bueno, yo creo que quedó más que claro, ¿cierto? Que el rol que ejecutaba la iglesia en la Edad Media era bastante protagónico, incluso llegando a casos en los cuales era incluso más protagónico que los mismos reyes. ¿Se acuerdan que les dije que los reyes en esta época era muy difícil que gobernaran de forma muy correcta, en el sentido de que siempre iban a estar constantemente siendo asesinados o desterrados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por su propio pueblo. Entonces la iglesia iba a tener un rol mucho más protagónico e incluso más que el mismo rey. El papa muchas veces era el que tenía el poder, el control sobre muchas tierras, los cuales eran terrenos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, era básicamente eso para que se hagan una idea de, o se imaginen un poco cómo era este rol de la iglesia. Y bueno, hay que dejar claro que la iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, valga la redundancia, de que fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un concepto de unión y la cristiandad. Ahora bien, cabe destacar también que sí, la religión cristiana, la religión católica, era la que más predominaba en aquella época, no obstante no era la única. Por ejemplo, en el siglo VI y de la mano del reino de los vándalos, empezó a surgir otra religión que iba a competir con la religión cristiana en aquella época, la cual después iban a verse reducidos de la mano de Carlomagno, pero Carlomagno es una historia aparte, lo vamos a ver un capítulo completo para él. Pero como le estaba contando, estos reinos de los vándalos hicieron su propia religión, que era un poco traída desde el norte de África, de la zona subsahariana, ¿cierto? ¿De qué religión estoy hablando, chiquillos, que va a surgir en esta época también, junto con el cristianismo? ¿O se empieza a emancipar en esta época? El profeta Mahoma es quien la inventa. ¿Alguien sabe de qué religión estoy hablando? Bueno, en esta parte del mundo no se practica mucho, de hecho, prácticamente nada en comparación con el cristianismo, por ejemplo, pero
En otras partes del mundo se ve bastante esta religión, y creo que es una de las más grandes en número, ¿cierto? De religión. Estoy hablando, chicos, del Islam. El Islam también surge en esta época, en la Edad Media, ¿cierto? Y va a dominar gran parte de toda esta zona de lo que es el mar Mediterráneo, ¿sí? Y los tipos van a empezar a crecer, aunque no lo crean esta religión, el Islam se va a empezar a propagar por gran parte de Europa, y esto va a ser debido a que los tipos igual seguían compartiendo el ideal de los antiguos griegos, ¿sí? Compartían los textos de Aristóteles, compartían la gramática, compartían sus teoremas. Entonces los tipos van a tomarse de esas cosas para poder ir incrementando también su valor cultural. Pero cuando llegan a esta zona, al reino de los francos, estoy hablando siglo VII, siglo VIII, por ahí, va a haber un crack que les va a decir, oye, párate un poco, párame la micro, acá está, aquí está el cristianismo, acá está la religión católica, nosotros queremos a Jesús, ¿cierto? Y la persona que estoy hablando es este personaje que está acá. Estoy hablando del mismísimo Carlo Magno. ¿Alguno conoce a Carlo Magno? ¿Lo ha escuchado hablar de él? No. ¿No? No. Bueno, chicos, Carlo Magno o Yo Carlo sí, Sa- yo sí. Yo he ¿Sí? escuchado de él. No lo conozco, pero he escuchado de él. Sí, pues, como te digo, es bastante conocido, la verdad. Y Carlo Magno fue un emperador del reino de los francos que conquistó muchos territorios, más allá de los reinos de los francos. El imperio carolingio se llamó en aquella época, y el tipo logró unificar a gran parte de Europa en la misma religión católica, como que el cristianismo se haya afianzado en esta parte de Europa y que haya crecido en esa parte de Europa, se le debe principalmente a este personaje que fue Carlomagno, ¿ok? Vamos a seguir profundizando en Carlomagno, pero para las siguientes semanas, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Entonces, Profe, cuéntame. si no me equivoco, los francos fueron a intentar conquistar una parte del Imperio Romano, ¿no? O sea, es que el Imperio Romano, acuérdate que cae de mano de los pueblos germánicos. ¿Te acuerdas de eso? Eso, Sí, pues no me equivoco. estaba dividido, el Imperio Romano cuando existía Roma, ¿cierto? Estaba dividido en una diarquía. Justiniano controlaba esta parte del mundo y, no, ¿cómo se llamaba el otro tipo? Ay, no me acuerdo. Empezaba con T. Eh, Ay, no me acuerdo el nombre del emperador que estaba acá, Oh, pero este tipo, el emperador, no, sí, me voy a acordar, en algún momento me voy a acordar. Pero este imperio romano, ¿Será Rómulo? ¿Augusto? no, si era un tipo, era el soberbio era su seudónimo. Ah, ya no importa, Me suena. mientras más lo Sí. sigo pensando, más me voy a olvidar. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, Carlos, los pueblos germánicos toman esta parte del Imperio Romano Occidente, cae, el Imperio Romano de Oriente pasa a llamarse Imperio Bizantino, ¿cierto? Como lo vemos en este mapa, y conquistan gran parte, ¿ya? Los pueblos germánicos conquistan gran parte de Europa, pero como les digo, el Islam se empezó a propagar, po, ¿cachai? Entonces, como el Islam se empezó a propagar, tuvo que haber alguien que uniera a los francos, que uniera a los visigodos, que uniera a los ostrogodos, que los uniera en un mismo pueblo, y ese fue Carlomagno. Lamentablemente, el imperio de Carlomagno duró lo que duró solamente su vida. Después de que Carlomagno falleció, el imperio se empezó a desfragmentar progresivamente. Entonces, como que la gente estaba más unida por la figura de este gran personaje que más por el valor cultural de cada uno de ellos. Entonces, hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio, y sus figuras más importantes eran el Papa y el emperador. La iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían grandes extensiones de tierra. Los clérigos, que eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros de los reyes. Chicos, tienen que recordar esto siempre. Muchas veces se dice que la Edad Media, o sea, sí, es innegable que la iglesia perpetuó castigos súper crueles a personas que no creían en la religión católica, ¿ya? Pero no era como que era algo diario, pues no era como que la iglesia cada día decía, oye, hoy voy a ir a matar a tanta gente. No, por supuesto que no. Los tipos sí asesinaron gente de manera muy dolorosas, pero no era la media, por cierto, como que lo que más se daba en la Edad Media por parte de la iglesia católica
era que en los templos, ¿cierto?, se propagaba la palabra y también se estudiaba mucho y se transcribían muchos textos para poder ir traspasando el conocimiento de generación en generación, lo cual no es una tarea menor que también se le debe un poco a lo que es la Iglesia Católica y su labor cultural en el mundo cristiano, ¿ok? Entonces, es un poco ya para partir con la actividad. Como les digo, esta parte de la actividad no se las puedo dar a ustedes porque tienen que hacerlo ustedes mismos, ustedes tienen que elegir uno de estos pueblos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, De hecho, yo ya le mandé mi trabajo sobre eso. sí, Yo eso a le iba a Víctor se decir. lo mandé la semana pasada igual. Eso iba a decir, que muchos de ustedes ya mandaron el trabajo, los felicito, muy bien, mucha motivación, excelente, chiquillos, y estaban muy buenos los trabajos, la verdad, estaban Sí, los todos muy buenos. godos, creo. Por ejemplo, si yo hubiera escogido a los francos, yo sé que nadie escogió a los francos porque estaban en los últimos, como que no sé, yo creo que leyeron el primero y lo hicieron, pero bien, si alguien hubiera escogido a los francos, hubiera dicho ya, y el profe me pidió la ubicación, entonces yo busco la ubicación acá y digo, mira, aquí están los francos, fácil, entonces los francos se ubicaban al oeste con los pueblos eslavos, al norte con los anglosajones, al sur con los anglosajones y el océano Atlántico, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con los visigodos. ¿Sí? Entonces, facilito, listo, ya tenían Ay, esa. pucha, yo lo busqué en Google. También podían hacerlo, pues, pero yo les digo así como para los que no lo han hecho todavía. ¿Cuál era su entorno natural? Ya, eso estaba más difícil. Yo no sé cuál puede ser el entorno natural de los francos pasándome en este mapa. Pero, por ejemplo, yo sé que los francos en la actualidad se ubican en Francia. Entonces, si yo coloco entorno natural de Francia, me va a salir, por supuesto, que en Francia hay bosques, hay mesetas y grandes ríos con canales que cruzan el país de extremo a extremo. Listo, ya tengo esa parte. Mira tú qué facilito voy avanzando. ¿Qué más? Entorno natural, actividades económicas. Bueno, buscar las actividades económicas de los francos hubiera sido una tarea bastante difícil y bastante específica. Lo que sí acepto por correcto y lo que pudieran haber hecho es actividades económicas de la Edad Media, de toda la Edad Media. Y lo cual eso es bastante fácil, porque todos sabemos que en la Edad Media el comercio no existía mucho, o sea, el surgimiento de las ciudades eh, en la Edad Media se va a dar al final de la Edad Media. Pero durante gran parte de la Edad Media la gente se ubicaba en el campo. Por lo tanto, la actividad económica que más existía en la Edad Media era la agricultura. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, eso sería. ¿Cuál más? Tipo de gobierno. Monarquía, ¿cierto? Como sabemos, estaban en estas partes, estaban los monarcas, pero ojo que el monarca también estaba subyugado al poder del Papa. Alguien quizás podría haber respondido eso también. Y colocar un mapa y una imagen, que yo creo que eso bastante lo hicieron y está bien, ¿cierto? No era tan difícil colocar el mapa y una imagen de los francos, ¿ok? Entonces, bien, y las otras preguntas, chiquillos, las otras 4 preguntas también estaban bastante fáciles, las cuales también podemos desprenderlas directamente del, de- del PPT, ¿cierto? ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Alguien puede responderme esa pregunta? Debido a la llegada de los germanos. Debido a la llegada de los pueblos germánicos. Correcto. ¿Qué rol ocuparon los pueblos godos en este proceso? ¿Es un rol protagónico o un rol secundario de partida? Secundario. ¿Por qué secundario? Em, No, pero lo que pasa es que los godos son parte de los pueblos germánicos. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si colocamos acá, si vemos la cita que yo les coloqué al comienzo, dice, en el 376 llegaron a la frontera danubiana del imperio un gran tropel de refugiados godos que solicitaban asilo, en lo que era una completa ruptura con la habitual política romana. Se les permitió ingresar al imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en el plazo de 2 años lograron derrotar y matar al emperador. Por lo tanto, chiquillos, los godos en verdad ocuparon un rol bastante protagónico en todo este proceso, ¿cierto? Formando parte de los mismos pueblos germánicos. Entonces, esa sería un poco la respuesta correcta, ¿cierto? 3. ¿Hacia qué zona se desplazaron los pueblos germánicos? Ya, esta pregunta está un poco más difícil, pero también podemos desprenderla de acá del mapa. Por ejemplo, alguien que, solamente una persona, que ocupe la pizarra, por favor. ¿Cuál es el norte acá en este mapa?
Ese es el norte. Bien. ¿Cuál es el sur? El oeste. El oeste. No, ese es el este. Suele confundirse la gente. Bien, el oeste está acá y el este está acá. Entonces, si la pregunta dice, ¿en qué parte, hacia dónde se desplazaron los pueblos germánicos? La respuesta perdón, la respuesta Hacia el correcta sur. sería hacia el sur, pero más específico aún, Lucas. ¿Por qué? Los pueblos germánicos surgen al noroeste de Europa y se trasladan hacia el sureste de Europa. ¿Se entiende? Esa sería la respuesta correcta, porque se ven que se está trasladando como en vertical, en diagonal, se van movilizando. Entonces, súper importante igual para que sean más específicos en sus respuestas, chiquillos, y para que sepan interpretar mapas también. Bien, la cuarta pregunta, chicos, que es algo mucho más personal, dice, ¿crees que el fin de Roma Occidental se hubiera evitado? ¿Por qué? No, no, Ya, mister. ¿por qué tú crees que no, Porque Lucas? debido a que los pueblos germanos donde vivían habían dificultades, como por ejemplo que no estaban acostumbrados a guardar reservas de comida, porque se Ya, morían de hambre y que les costaba sobrevivir el invierno, y debido a esto, que es algo que no se puede cambiar, estuvieron forzados ya a irse y finalmente fueron avanzando, y a medida que fueron avanzando se hicieron más poderosos, y cuando llegaron ahí se rebelaron y ¡pum! Los hicieron básicamente polvo. muy buena respuesta, Lucas. La verdad que muy buena respuesta. Me convenciste bastante de tu respuesta. Pero yo, solamente para llevarte la contra, yo creo que sí se pudo haber evitado. Pero no de la mano de los pueblos germánicos, porque tú me argumentaste por la parte de los pueblos germánicos. Pero yo te digo que a lo mejor, si el Imperio Romano, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, yo creo que el Imperio Romano, si no hubiera querido abarcar tanto territorio, si se hubiera enfocado solamente en explotar estas orillas del mar Mediterráneo y no hubiera querido conquistar más arriba, no hubieran peleado con los pueblos germánicos, pues, porque los pueblos germánicos ya hubieran ido bajando por las necesidades que tú dijiste, muy bien eso, eh, y hubieran llegado hasta acá, pues, y hubieran seguido conquistando estos territorios que no eran parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano hubiera podido seguir controlando este territorio, pero como los tipos quisieron expandirse, como de alguna manera de avariciosos, quisieron expandirse, fueron sometidos finalmente y su imperio cayó. Pero si quizás se hubieran concentrado un poco más en una zona geográfica, hubieran resistido mucho más el avance y se hubieran hecho, y también ellos se hubieran hecho mucho más fuertes, los mismos romanos, ¿cierto? Entonces quizás la configuración del mapa hubiera sido diferente si los romanos hubieran, como te digo, achicado un poco el tamaño de su imperio. ¿Se entiende? Pero como te digo, Lucas, tu respuesta también está súper bien, y la pregunta número 4 es netamente lo que ustedes creen, ¿ah? Si ustedes creen que no se puede haber evitado, como Lucas muy bien lo respondió, por supuesto que es algo netamente personal. Pero lo que importante es que me lo justifiquen el por qué creen que no se pudo haber evitado. ¿Correcto? Entonces, esos chicos, como ven la actividad, los que no la hayan hecho se darán cuenta que no es para nada difícil, podrían haberla hecho a medida que íbamos avanzando, y los que le hicieron, bueno, ya la hicieron, pues, y vean Para ahí, llevarle la contraria, a mí sí me costó bastante. ¿de verdad, Porque Lucas? eso sí que a mí me cuesta concentrarme, me cuesta. Y mi Profe, mamá este es tuvo el que día estar 7, ¿no como es cierto? Paco vigilándome para que hiciera algo. Yo lo hice como en menos de 20 minutos. Es cuestión de tiempo, sí, como les digo, ahí cada uno avanza a Sí. su ritmo. Paul, ¿qué me habías dicho tú? O sea, la tarea es la que de historia ahora vence el 7 de septiembre, ¿no es cierto? Vence el domingo. El domingo estamos a 7. No, el A domingo estamos a 6. 6. Entonces vence el O 6. sea, vence el lunes. El domingo. El domingo a las 12 creo que tengo finalizada la cuestión. Así que háganla, por favor, porque los que no la hayan hecho les queda poco tiempo. Así que estos chiquillos, por favor, atentos a la lista ahora. Mister, ¿se lo puedo enviar ahora? Por supuesto que pueden enviármelo ahora. Súbalo a la asignación de Edmodo. Mister, Cuénteme. una vez vi un meme en el que salían dos personas a punto de dispararse, dos personas a punto de dispararse, y ¿Ya? decía Microsoft esperando a que Sony le ponga precio a la PlayStation 5. Y luego la otra persona que estaba apuntando a Microsoft era Sony, que decía Sony esperando a que Microsoft revele el precio de las Xbox Series X. A No, ver quién de los dos iba a mostrar para jalar el gatillo primero. oye, pero yo creo que, no sé, yo no soy de Xbox mucho, ¿eh? Pero yo creo que Xbox ya perdió la competencia contra Sony. Personalmente Yo creo yo. tengo la Xbox 360, pero
Ay, es que no lo Yo también ocupo. tengo la Xbox 360. Bueno, Yo hace perfecto. ¿Sabe como que, o que Yo no soy la de ocupo. Sony, ¿eh? Yo soy de Sony, soy más básico, lo reconozco. profe, sabe chiquillos. que desde que yo también tengo el Xbox 360, Ujú. pero yo estaba enamorado del Play, así, o sea, perdón, del Xbox. Me Ya. gustaba mucho porque ahí yo pasé mucha parte de mi infancia. Es que creo Pero que el control después de Xbox es bacán. empecé también en el Play 2, Ujú. después probé el Play 3, Ya. me enamoré del Play. Es que Después sí, es pasé a la bacán. A Play ver, 4 y te ya. quiero hacer una pregunta, Carlos. Te quiero hacer una pregunta. Cuando tuviste tu Play 2, ¿jugaste GTA San Andreas en el Play 2? Oh, qué juegas, qué recuerdos. Lucas, ¿sabéis que jugué hasta Pero se los me que te perdió, vendían yo en la lo feria de tenía. Superman? ¿Qué? Yo jugaba GTA San Andreas en computador Jugaba, de y yo chica. Qué jugué hasta los Yo que recuerdos. estoy te jugando vendían en la GTA feria. San ¡Quiero Andreas jugar y tengo GTA! Chiquillo, como objetivo ya. completar el modo ¡La historia. lista! Me van a hacer llorar con eso. Atentos a la lista. Lourdes Acevedo, Presente. Carlos Acuña Civino, Leandro Alarcón. Presente aquí. ¿Leandro Alarcón? ¿No vino? Leandro está, pero no respondió. Paola Aracena, si está. Matías Arcos. Presente. Matías, si está. Antonia Argandoña. No está. ¿Dónde está mi pase? Alonso Arias. ¿Qué fue eso? Alonso Arias, ¿está? ¿No está? Benjamín Arias. Miren a mi gato, aquí está. Isidora Astorga. A nadie le importa, Lucas. Isidora Astorga, ¿no está? No está. David Abello. Mi gato está en toda mi cara. Nicolás Basualto. ¿No está? Bárbara Berríos. Rocío Bravo. Presente. Diego Carrasco. Presente. Araceli Castillo. No está. Vicente Cheong. No está. Tomás Cornejo. No está. Luis Delgado. No está. Sebastián Figueroa. Si está. Mayra Fuentes. Presente. Francisco Geo. Si está también, parece Francisco. Ailín Lobo. Si está. Alexis López. Sí está. Si está Alexis. Si está. Sí Diego está. Moscoso. Diego Moscoso. No está. No está. Benjamín Holguín. Si está. Presente. Martina Peñailillo. Martina no está. Carlos Pérez. No está. Pía Salinas. Lucas si está. Paul si está. Maximiliano Tobar. Presente, profe. Maximiliano Tobar está. Sí, profe, sí estoy. Ok. Valentina Valenzuela. Presente. Y Isidora Vidal. Presente. Estamos listos, jóvenes, con la clase Profe, del día de estamos hoy. listos. Háganme la actividad, por favor. Los que no la hayan hecho, los que A ya mí la no me hicieron. dejan ver Yo las ya se la asignaciones. mandé. Si Se no, lo Vayan puedo a enviar con asignaciones, chat. ¿cierto? si no pueden enviar la ¿Qué asignación, mi actividad? correo. Ya, O sea ¿cuál es mi que- correo? O también pueden mandarlo por el chat. Por favor, lo ideal es que lo manden por la asignación. Eso es lo ideal. Pero si ya A mí no no me pueden, deja, entonces se lo envío a los profes por el chat. ya, sí, ok, también pueden. Pero no es lo ideal, ¿ok? Ya, chiquillos. Eso. Que tengan lindo fin de semana y se me cuidan. Carlos, Gracias, que se profe. mejore tu pata rápido. Ya, gracias, profe. Y pata. Ya, que estén bien. Oiga, mister.